Buenos días. Hablando de las medidas de conservación preventivas, debemos tener en cuenta las pautas establecidas en el Archivo General de la Nación. Entre estas podemos tener, cuando un documento tiene soportes que necesitan estar unidos, se deben utilizar un clip plástico. De ser utilizados los ganchos de cocedora, se debe utilizar o poner un trozo de papel blanco que sirva como aislante para evitar la oxidación. También podemos tener que los legajos, en caso de ser utilizados, de igual manera también deben ser legajadores plásticos. También debemos tener en cuenta que la firma del documento debe realizarse con tinta negra, no debe ser utilizada tinta china, pues ya que ni micropuntas, ya que estos dos componentes pueden llevar a la oxidación o a que se manchen los documentos. También debe evitarse que las carpetas tengan documentos rasgados o que estén rotos o estén doblados. También se debe tener en cuenta que el lugar, los archivadores, siempre deben mantenerse limpios para evitar el contacto con la humedad, con el polvo. También se debe tener en cuenta y se debe hacer un frecuente monitoreo de acuerdo a las medidas o condiciones medioambientales. También se debe tener en cuenta que las carpetas no deben estar sobrecargadas de archivos. Es recomendado evitar el deterioro físico de los documentos. También se debe tener en cuenta que cada carpeta o cada folio debe tener 120 como capacidad máxima en las carpetas de Yute y 300 en las desacodificadas. También debemos tener en cuenta que cada vez que se vaya a realizar la limpieza o labores de aseo en el área de archivo, se deben tener medidas de precaución de salud ocupacional, pues obviamente establecidas por el Comité de Salud Ocupacional de la misma. También debemos tener en cuenta que los expedientes deben estar libres de cualquier material metálico y deben verificarse el uso de sus legajadores plásticos y los trozos de papel blanco, como ya se dijo anteriormente. En caso de requerirse el fotocopiado de documentos, se debe extremar las medidas de conservación para evitar el deterioro de rasgaduras, manchas o dobleces. También debemos tener en cuenta, como ya se dijo anteriormente y como para recalcarlo, debemos tener en cuenta que se deben utilizar clip plásticos. Si se utiliza el gancho de cocedora, se debe utilizar un trozo de papel blanco. También debemos recordar que no debemos utilizar resaltadores, no podemos hacer anotaciones sobre el documento y cabe recalcar que la firma siempre debe ser con tinta negra. Y como condiciones medioambientales tenemos obviamente que no se puede comer en el área de archivo, es prohibido fumar y los documentos deben estar siempre en la temperatura adecuada de acuerdo a las políticas establecidas. Muchas gracias.